Dios tiene una palabra para ti. Amén. Lo más importante es que tú busques a Dios. El motivo de estas reuniones es Dios. Amén. Es que vamos a orar. Padre precioso, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria, al Dios del universo, el creador del cielo y de la tierra, al que es el alfa y el omega, el principio y el fin, al gran yo soy. Pedimos que Dios nos dé su espíritu de sabiduría y de revelación, del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para comprender todos los santos, Señor, todos tus hijos, la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo veo que el mundo entero está festejando el domingo de resurrección. ¿Y qué dice? Y bueno, abre tu Biblia para ubicarnos con los tiempos, porque los tiempos solamente Dios los tiene. ¿Ven? Entonces, en el libro de Éxodo 12, nos ubica perfectamente bien el día en que el Señor Jesucristo fue a la cruz, ¿no? Porque lo impresionante es que, según la tradición, después un poquito más según la tradición, el jueves es el día que es entregado a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El viernes es el día que es crucificado. Y el sábado nos andamos mojando todos porque es sábado de gloria. Y el domingo, no sé cómo le llaman, domingo de resurrección, ¿sí? Y como que todos los tiempos, y yo estudiando un poco la historia, pues resulta ser que los judíos se separan de los católicos para no coincidir con esas fechas igual, ¿no? Pero la verdad no las dice Dios. Dios nos dice lo que estamos realmente cuando nos corresponde. Así es que abre tu Biblia en Éxodo 12, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, ¿sí? O será principio de los meses para vosotros, será este el principio de los meses del año. ¿Y a qué se refiere ahí? Que el mes 1 para Dios es el momento en que está el equinoccio de primavera, en que empieza el equinoccio, que si no me equivoco fue en lugar del 21 este año, entró el día 20 a las 6 de la tarde. El día 20 entró el equinoccio, y entonces ese es el día 1 que Dios estableció para todos los meses del año. Y dice aquí en Éxodo 12, dice en el versículo 3: hablar a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Sí? Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Y la pregunta sería: ¿por qué Dios establece este versículo? Porque no quiere que se quede nada sin comer del cordero. O sea, que no exista que éramos tan pocos que me sobró cordero. ¿Y qué significa eso? Que Dios quiere que ¿qué? Que comas el cordero completo. ¿Quién es nuestro cordero? Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra de Dios. Porque si tú comes completo el cordero, Dios va a lograr su propósito divino en ti.
te va a poder transformar a la perfección que Él quiere para poderte llevar al cielo, y que tú y yo estemos cantando este cántico que estábamos cantando ahorita. Así es que abre un paréntesis ahí en tu Biblia y vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 5. Acuérdense que cuando llegan al versículo que dice amén, amén, y dice Apocalipsis 5:8: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son ¿qué? Las oraciones de los santos. ¿Tú has orado por algún familiar que no se ha convertido? Ahí están tus oraciones en esas copas. Y se va a venir la tribulación, donde Dios va a convertir a todos conforme a las oraciones. Amén. Y entonces dice en el versículo 9: ¿y qué hacían? Cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has ¿qué? Redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Así es que somos todos nosotros que estamos rescatados de toda parte de la tierra. Japoneses, ingleses, suizos, o sea, de cualquier parte, estamos ahí dándole la gloria a Dios, de todo linaje, pueblo y nación. Amén. Mira, por ejemplo, esta adoración que cantamos ahorita, esta de cuán grande es Dios. Eso es un himno que fue compuesto por un suizo en el año de 1815. Y hoy podemos seguirlo entonando, y es un himno porque dice qué maravillas, porque dice: cuando yo contemplaba los cielos y las estrellas y vi el sol puesto en su cenit, ¿sí? Yo canté esa canción, cuán grande es Dios. O sea, ¿no te ha pasado a ti a veces que en la noche te pones a ver las estrellas y dices: cuán grande es Dios? ¿Quién pudo hacer tantas maravillas como Dios ha hecho? Amén. Amén. Y bueno, aquí estamos todos los que fueron rescatados, y por eso dice en el versículo 10: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Quiénes van a ser estos? Los que venzamos, o sea, que podamos vencer el pecado, nos dejemos transformar, porque los que no lo logren se van a quedar aquí en la tierra. Por eso se abre el libro con los 7 sellos. Amén. Y aquí está el cántico que cantan, y dice aquí en el versículo 13: y a todo lo creado, a todo lo que creado. Aleluya. O sea, no hay nada que se escape en este momento. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oíd decir: al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, sea la honra, la gloria, el poder, la alabanza por siempre. ¿Tú te das cuenta de este momento cuando no habrá ya maldad en la tierra? No habrá, Satanás estará encerrado por más de 1000 años. No habrá maldad, no habrá quien destruya tu vida como lo hace Satanás ahorita, que él quiere robar, matar y destruir.
Aquí estamos viendo el momento en que Dios va a lanzar a la tierra, pero todo mundo declarará que Jesucristo es el Rey para gloria de Dios Padre. Amén. Así es que, regresando a Éxodo, dice la palabra de Dios que quiere que te comas el cordero. ¿De qué manera? Completo. O sea, desde luego que es una sombra de lo que había de venir, porque ellos se comieron un cordero entre las piernas, la pechuga y todo lo demás. Pero ahora lo que tú comes es la palabra de Dios. Y dijo el Señor Jesucristo que el que no me come no tendrá parte de mí. Y el que me come, yo lo resucitaré en el día postrero. Y mis hermanos, o sea, hay algo que es importante. Pensar como a veces algunos incrédulos piensan, que cuando tú dejes este cuerpo ya no volverás a existir, es muy triste. Porque el punto de partida es que Dios está diciendo en su palabra que tú tienes eternidad, y se llama esa eternidad espíritu y alma. Y ese espíritu y esa alma, si no las salvas, ¿sí?, se van a quedar en el principio en el Hades y después en el lago de fuego eterno, porque nunca dejarás de existir. Lo importante es alcanzar esa corona y que Dios quiere resucitarte. Amén. ¿Qué quiere hacer Dios? Resucitarte. Ya me voy a cambiar un poquito el versículo. Vamos a Juan 6. Aquí le tenía el libro de Oseas, ¿ves? Vamos aquí al libro de Juan 6. Amén. Es un capítulo largo, pero hermoso. Amén. Dice: capítulo 6, 51. Dice el Señor Jesucristo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y fíjate lo que dice: si alguno ¿qué? Comiere de este pan, ¿qué le va a suceder? Vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Sí? Lógicamente los judíos empezaron a contender, y en el versículo 52 dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos de comer de su carne? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, si tú, y te lo digo a ti hoy, a ti y a mí, si tú y yo no comemos la palabra de Dios, ¿sí?, si no comemos la carne del Hijo del Hombre y bebemos su sangre, no vamos a tener vida en nosotros. Y esa es una gran verdad. No la podemos tomar a lo ligero. Es una gran verdad. Porque dice en el versículo 54: el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué tiene? Vida eterna. Y lo más maravilloso: y yo lo resucitaré en el día postrero. Y estaremos cantando esa alabanza al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Y le estaremos dando la gloria. Sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza por siempre. Amén. Y todo eso gracias a que el Padre lo hizo hijo, ¿sí? Como dice en el libro de Hebreos: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Amén. Vamos aquí a Hebreos 1. Dice el escritor de Hebreos 1:5, en Hebreos 1:5. ¿Quién como el niño? ¿Qué dice Hebreos 1:5?
Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. Hay millones de ángeles y a ninguno le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Amén. Y dice en el versículo 6, y otra vez, cuando introduce ¿a quién? Al primogénito. ¿En dónde? En el mundo. Dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Amén. O sea, a mí me encanta seguir leyendo los versículos, aunque el estudio es otro. Ve el versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles, ¿qué? Espíritus. Y me maravilla eso. Tú y yo tenemos esta oportunidad, y a sus ministros llama de fuego. Amén. ¿Sí? Así es que, ¿cuándo Dios introdujo en el mundo a su Hijo? Regresemos a Éxodo 12. Cuando Dios introdujo a su Hijo en el mundo. Amén. Dice Éxodo 12. Éxodo 12, 6. Y lo guardaréis hasta el día que 14 de este mes. Y ese día 14, este pasado lunes fue. ¿Sí? El día que el Señor Jesucristo fue a la cruz, fue el día que Dios liberó a su pueblo de Egipto. Y el día que lo mandó Dios a su primogénito a la tierra, ese día, el día 14, te libró a ti de las tinieblas y te trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ahora, la fecha cuando lo introdujo Dios a la tierra no la tenemos clara, porque no lo dice la Biblia, si no lo mencionaríamos. Pero lo que sí sabemos es que el día 14 del mes de Nisan, que es este mes de abril, el día 14 de Nisan nos corresponde al lunes pasado. ¿Sí? Y ese día es el más importante, más que la Navidad, más que del Día de Acción de Gracias, más que tu cumpleaños, más que tu santo, más que todas las fechas, más que el día que nació tu hijo, y más de la fiesta de su primer año, más que todas esas fechas, el día más importante es el día 14 del mes de Nisan, cuando tú y yo fuimos sacados de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Ven? Así es que para festejar ese día, sabemos que no nos fue posible el lunes, pero este sábado tendremos una noche de alabanza para festejar que ese día nacimos de nuevo. Amén. Será este mes, el día 14 del mes de Nisan, en el cual festejaremos las instrucciones de Dios de comer el cordero completo. ¿Qué quiere Dios que comas? El cordero completo, el día 14 del mes de Nisan, ¿sí? Porque aquella noche el ángel de la muerte pasó sobre la tierra, y donde vio la sangre no pudo tocar a los hijos de Israel. Y tú estás marcado con la sangre de Cristo. Cuando Satanás quiere destruirte, ve la sangre y no puede tocarte. Amén. Así es que gran día el que tenemos que festejar tú y yo, el día 14 del mes de Nisan, porque dice Éxodo 12:6: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolarás
toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Sí? Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de cubrir. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. ¿Sí? Versículo 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. ¿Sí? Después dice la palabra de Dios en Éxodo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿Sí? Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Sí? Amén. Pero fíjate en el versículo 15: 7 días comeréis ¿qué? Sin levadura. Porque tantita levadura, ¿qué leuda? Toda la masa. ¿Qué quiere Dios? Que tú leas, te comas al cordero o escuches la palabra de Dios sin levadura, sin nada que altere la palabra de Dios. Y eso es lo que le llaman la semana de Pascua en la tradición. Pero tú y yo tenemos que comer ¿cuántos días el cordero? Siempre. Todos los días tenemos que comer ese pan sin levadura. Amén. Y bueno, una vez que tú llegas a Cristo, es maravilloso, pero hay algo difícil que tenemos todos los seres humanos. Y esa parte difícil se llama el alma. ¿Sí? Dice en el libro de Santiago, Santiago 1:21. Amén. Por lo cual, desechando toda inmundicia. ¿Qué es desechar inmundicia? Todo lo que es del mundo. Todas esas cosas inmundas, ¿sí? Todo ese mal. Dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Recibir qué? La palabra implantada. ¿Ya tienes la palabra implantada? Sí, en tu espíritu. ¿Recibiste a Cristo? ¿Cristo vive en tu corazón? ¿Cristo es la palabra? Entonces ya está implantada. Amén. Pero fíjate lo que dice ahí, la cual puede. Quiere decir que a lo mejor no puede. ¿Puede salvar qué? O sea que el alma, ¿de quién depende salvarla? ¿Y cuál es la clave para poder salvar el alma? Recibir de aquí de mi espíritu a mi alma la palabra implantada. Y yo te quiero decir lo que le pasa mucho a todos nosotros los cristianos. Vamos al libro de Génesis.
al hombre diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia, ¿del qué? Del bien y del mal. Ahora yo te quiero pedir que en esta mañana te olvides de la parte del mal, te quedes con la que dice bien. Dijo: del árbol de la ciencia del bien no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué va a hacer? Vas a morir. ¿Sí? Así es que ¿estamos de acuerdo que ese árbol tiene dos cosas? Tiene el mal y tiene el bien. Pero de ese árbol no debemos comer. Y tú dirás: ¿pero por qué del bien no? Porque es el bien de la ciencia del hombre. Es tus razonamientos, mis razonamientos, de los cuales, si tú me preguntas a mí si estás bien o estás mal, si me apoyo en este árbol, te voy a decir que estoy bien. ¿Estás bien? Te voy a poner un ejemplo que tuve hace unos días con una persona que no cree en Dios. Simplemente para él, el día que deje este mundo, se acabó y ya. Y él ha sido un hombre que siempre vio por su familia, siempre les dio todo lo que necesitara su familia, siempre los apoyó en todo, que tuvieran las mejores escuelas, la mejor casa, que tuvieran, que nunca les faltara él. Es más, me decía: mis hijos están en problemas ahorita y estoy viendo cómo sacarlos adelante, ¿no? Y voy a ver qué hago para sacarlos. Y yo le decía: el problema es que ni siquiera te hablan tus hijos. El problema es que ya ni siquiera estás en tu casa, ya te corrieron de tu casa tus hijos, tu esposa. Y sin embargo estoy de acuerdo en lo que acabas de decir. Yo fui testigo de las fiestas que hiciste cuando se casaron. O sea, echaste la casa por la ventana, les diste unos carros impresionantes, y el día que uno de tus hijos dijo: me voy a divorciar, era mujer, la apoyaste en todo para que no le faltara nada. Y dice: y entonces todo esto me pasa por ser buena gente. Pues si lo veo con el árbol de la vida, hiciste lo correcto. Pero si yo lo veo con el árbol de la vida, hiciste lo incorrecto. No sé si me estamos comprendiendo. A ver, ¿quién de nosotros podríamos decir que este varón hizo, desde el punto de vista humano o de la ciencia del bien, que hizo mal? No. Dice: has dado tu vida por esta familia. Pero yo pregunto: el fruto final que tienes ahorita, tu fruto es malísimo. Como decía mi abuelo: creaste cuervos y te sacaron los ojos. ¿No? ¿Qué? Entonces, ¿qué debe hacer? Lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si tú obedeces estos mandamientos, yo te aseguro que prosperará tu vida en todo, y todo te saldrá bien. Él mismo recordaba mucho el versículo del capítulo del hijo pródigo. ¿Cuánto recordamos el hijo pródigo? ¿Quién fue el que se fue de la casa? ¿El padre o el hijo? ¿Y tú por qué te saliste? Primer punto, ¿no? Después de que has dado todo, pues te saliste. Segundo, ¿qué hizo el hijo con la herencia que el padre le dio? Y después, ¿qué sucedió? Vino un problema en el cual lo tenía y se volvió un obrero ganando el tiempo. Después vino una gran hambre
Y en esa gran hambre, el hijo se fue a comer con los puercos, ¿no? Vivía en un chiquero. ¿Y qué decía el hijo? ¿Cuántos recuerdan qué decía el hijo? ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida? Entonces, la pregunta sería, ¿el papá tenía dinero? ¿Tenía jornaleros? Ahora, ¿tú crees que el padre no se enteró que el hijo estaba comiendo con los puercos? ¿No se habrá enterado que su hijo había malgastado todo el dinero? Y pregúntate, ¿por qué no le mandó dinero? ¿Por qué Dios pone ese ejemplo? ¿Qué haríamos en el árbol de la ciencia del bien? Es mi hijo. Y lo voy a ayudar. Porque es mi hijo y me duele. Y si lo ves del árbol de la vida, ¿tú qué le dirías? Es correcto. Pero en el árbol de la vida, ¿qué dice Dios? Déjalo que toque fondo, para que vuelva en sí. Y Dios te lo va a regresar cambiadito. ¿Cuántas discusiones llegas a ver, en mi caso como pastor, de decir, ¿y qué le dijiste a tu hijo? No, pues estamos orando. No, sigue orando, ¿no? Si pásate la noche orando. Y te la vas a pasar meses orando. Y no va a pasar nada si no pones por obra la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Abre la puerta y dile, hijo, y pone todas sus cosas en la entrada y dile, la puerta está muy ancha. En esta casa se obedece a Dios y se hace lo que dice Dios por tu bien. Y aquí eres bienvenido cuando estés dispuesto a someterte a las reglas de Dios. ¿Y qué tiene que decir un padre? Ni yo decido las reglas están aquí. ¿Y qué crees que va a pasar? Que ese hijo va a regresar. Amén. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestra parte del árbol de la ciencia del bien, de que siempre creemos que estamos en lo correcto. ¿Qué dice Proverbios? Vamos a Proverbios 3. Yo sé que es dura esta palabra, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero si no damos la verdad, estaríamos aquí simplemente alegrando el oído, ¿no? Y dice Proverbios 3, 7: no seas sabio. ¿En qué? ¿Y cuál es tu opinión? Esa parte de tu alma que no para de pensar y que razona conforme al árbol de la ciencia del bien. Y a mí me impresiona el alma que tenemos, porque los cristianos, igual que todos, ay, parece fábrica de palomitas el alma, ¿no? ¿Qué traes? Estuve pensando que lo mejor es esto. Ay, y el otro día, no, mejor ya pensé que lo mejor es esto. Y todo el tiempo estamos encontrándonos con nuevas ideas. Y se figura como la máquina de palomitas. Ay, ¿qué nueva idea trae? ¡Pum, pum, pum! Ya trae otra idea, ya trae otra idea, y otra idea. Y traemos 40,000 formas de pensar, cuando Dios dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, o sea, obedece sus mandamientos
¿Sí? Y apártate del mal. Porque te dice el Señor claramente lo que va a pasar. Porque será medicina a todo tu cuerpo, sanidad y refrigerio a todos tus huesos. Así es que nuestro gran problema es que, número uno, le damos la gloria a Dios que nos haya sacado de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Pero el problema que tenemos es que tenemos un alma que camina en el bien, pero está llena de palomitas y con ideas y maneras de pensar que creemos que estamos haciendo lo correcto. El Señor Jesucristo dijo en Mateo que el que no toma ¿qué? Su cruz y viene en pos de mí, no es digno de ¿qué? De mí. Hay que ver si lo encuentro aquí en Mateo. Mateo 10, amén. Mateo 10, 34. Dice, no pienses, dice el Señor Jesucristo, no pienses que he venido para traer ¿qué? Paz a la tierra. Ay, Señor, si tú dijiste, la paz os doy, la paz os dejo. Pero dijo a la tierra, te viene a traer paz a ti. Amén. No pienses que he venido para poner paz, traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino que porque he venido para poner en disensión. ¿Qué es disensión? Separación al hombre contra su padre. Fíjate, te pone en contra de tu papá. A la hija contra su madre. Ay, caray, Señor. Y a la nuera contra su. Bueno, se da solito, ¿no? Eso no es muy necesario que. Bueno, lo mismo el Señor, entonces. Eso explica mucho. Versículo 36. Y los enemigos del hombre serán los de su. Ay, caray. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Pues imagínate un padre que dice, vamos a hacer lo que dice aquí, y el hijo dice, no, es que no eres consciente, estás viendo mi problema, estás viendo lo que yo quiero, y el otro, y se vuelve un enemigo, el hijo o la hija contra el padre, ¿no? Pero ¿qué es lo correcto? Hacer lo que dice ¿quién? Dios. Por eso dice, versículo 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y eso es lo que sucede en muchos casos donde a mí me ha tocado vivir. 1 Corintios 6, mira.
Permítame, creo que es segunda de Corintios. Segunda de Corintios 6. Les dice a los hijos, como dice el Señor, 6:14, no te unas, ¿en qué? ¿Con quién? Con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la comunión de la luz con las? ¿Y qué concordia Cristo con Satanás? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios que somos tú y yo y los? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Y si sí que ver? Pues yo he visto casos de el hijo o la hija a fuerza se quieren casar con alguien que no es cristiano. Y yo me voy a casar con fulano de tal, aunque él es otra religión, a ver si lo convenzo si viene a mi templo. Y a veces convencen al revés, no se va a casar por la tradición. Ya me pasó una vez que me dijeron, pastor, la va a casar porque su tío es el sacerdote y es un cuate bien importante en el pueblo. ¿Usted podría hacer una oración ahí por nosotros? No. Aunque me encanta el mole, no voy. Cuando digo que no voy, ni iré. ¿Cómo voy a estar yo ahí? ¿Qué luz? La luz con Belial. ¿Cuál va a ser el resultado de ese matrimonio? Mal. ¿Van a terminar qué? Enmolado. Enmolados ese día y separados otro día después. Porque se unieron en qué? ¿Pero qué dice el hijo? Ay, si nadie me comprende en esta casa, ya me harté, ya me voy de la casa. ¿Qué le dice? Y tú dices, pues órale. Y luego le rematas cuando dice 1 Corintios 7. Primera de Corintios 7:10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino ¿quién? Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese como. Primera de Corintios 7:11. Y si se separa, ¿qué? O reconcíliese. Pero ¿qué dice el árbol de la ciencia del bien? ¿Y mi vida qué? ¿No ves que soy muy joven todavía? Déjame rehacer mi vida. ¿Y es correcto en el árbol de la ciencia del bien? Sí. Tienes razón, las cosas ya están muy complicadas. Agarraste al equivocado. ¿Y qué dice Dios? Para lo maravilloso es, ¿qué va a hacer Dios? Maravillas si tú cumples a alguien que esté en la extensión. Maravillas. Nada más que recuerda que la fe y la paciencia heredan todas las promesas. ¿Y qué nos pidió Dios primero que hiciéramos? Que nos comiéramos aquí.
completo o que dejáramos ahí la piernita. Que nos comiéramos como completo. Y eso se llama ¿qué? Buscar el reino de Dios. Y lo demás te lo va a dar por. Y te vas a maravillar o te maravillas cuando alguien obedece la palabra de Dios, pase lo que pase. El Padre vuelve a tener a su Hijo arrepentido y entregado a Dios. El hijo o la persona que no se casa porque decidió separarse porque Dios nos llamó a paz primero, dice la palabra de Dios, pues a paz fuimos ¿qué? Llamados. Separados, Dios se va a entender y va a regresar las cosas de una manera sobrenatural. Pero recuerda, el que no toma su cruz, ¿es tomar la cruz o no? Es tomar la cruz. El que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. ¿No te parece fuerte la palabra del Señor Jesucristo que dice, ¿no crees que vine a traer paz? Vine a separarte de tu familia. Señor. Pero después te dice, pero el resultado final va a ser maravilloso. Porque te pondré por cabeza y no por cola, y estarás por encima y nunca estarás por debajo. Y yo te sustentaré en medio de esa prueba con la diestra de mi poder. Amén. Amén. Así es que ya no dejemos esa alma que piensa en el árbol de la ciencia del bien, les dije desde el principio, olvidémonos de la parte del mal, no, ya está bien. Piensa en la parte del árbol de la ciencia del bien, en el cual dice Dios que no comas de ese árbol. No seas sabio en tu propia opinión. Créele a Dios, y Dios es fiel. Y aunque te encuentres en media tormenta, Él nunca te dejará ni nunca te va a desamparar. Amén. Es que gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo que nos fortalece en medio de las pruebas, en medio de las situaciones difíciles. Dios está con nosotros. Y Él prometió que nunca te dejará ni nunca te va a desamparar. Y lo más maravilloso es que Él no ve tus errores pasados. Él siempre ve, a partir de que tú te arrepientas de cualquier situación, Él ordena tus caminos y tus veredas. Amén. Amén. Y te sacia de paz. Y terminamos con Proverbios 3:1. Y el Señor te dice en esta mañana: hijo mío, no te olvides de mis mandamientos. No te olvides de mi ley, y que tu corazón guarde mis mandamientos. O sea, que los pongas por obra, pase lo que pase. Porque cuando viene la prueba, cuando viene una decisión importante en tu familia, tú tienes que recordar lo que dice Dios y no dudes nunca en poner por obra lo que Él dijo, y Él siempre respaldará su palabra con la diestra de su poder. Él ordenará tu vida. Él todo lo
lo que Él te ordene, hazlo. Amén, hazlo, no dudes. Porque Él te prometió lo que dice en el versículo 2, porque largura de días, aleluya, y años de vida, y tu paz va a aumentar. Ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios. Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Yo quiero pedirle perdón a Dios por todas mis desobediencias. Y yo pienso que tú y yo debemos hacer lo mismo. Porque le hemos fallado a Dios. Le hemos fallado a Dios y Él es todopoderoso y solamente desea nuestro bien. Es que yo te invito en esta mañana que ahí en voz baja, con tus ojos cerrados, reconozcas, como yo reconozco, todas las veces que le he hecho más caso a mi alma en ese árbol de la ciencia del bien y no a Dios. Padre mío, perdóname, Señor, por todas las veces que te he ofendido, Señor, que te he fallado, Señor, que a pesar de conocer tu voluntad, Padre, yo me he aferrado a mis razonamientos y pongo el tiempo de por medio, pongo que no son los mismos tiempos que cuando dijiste esta palabra, pongo miles de razones para defender mis argumentos, pero tú me dices, Señor, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, teme a Jehová, y Dios te dará la victoria en todo. Dios te dará la victoria, porque Él es todopoderoso. Si creó los cielos y la tierra, no podrá con tu problema. Ya lo tiene resuelto el Señor. Solo requiere de tu obediencia, de tu paciencia y confianza en Él. Dile ahí, Señor, perdóname y voy a poner por obra tus mandamientos, porque sé que me amas, Señor, y deseas lo mejor para mi familia y para mí, y me vas a bendecir grandemente, Señor, porque me amas, Señor. Me lo mostraste viniendo tú mismo a morir por mi vida. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Sí, digan aleluya, si no, no sé, no. Soy muy congregado, no sé. Gloria a Dios. Toma ahí tu lugar y bueno, pues es momento de los diezmos, que también ahí sabemos que es un tema que también le entramos al árbol de la ciencia del bien. No, a mí se me hace que el pastor quiere su lana. Me recuerdo que un día llegué con un coche que Dios me bendijo con él. Mira el coche que le compramos al pastor. Pero mi provisión viene de Dios. Y sé que si tú obedeces a Dios, mira, el diezmo no es otra cosa más que decir, Señor, mi confianza está en ti. Tú proveerás mi vida. Y yo te quiero decir que hay miles de cristianos que su prosperidad no avanza porque siguen aferrados a que el diezmo no tienen para dar. Pero te puedo asegurar a un millón, Dios es fiel. Amén. Así es que si vas a diezmar, aquí le voy a pedir a Alicia que nos hagas el favor de poner los sobres. Levanta tu mano. Dice el hermano Wayne que un día fue una área tan pobre que le dio una carga
hablar del diezmo a esta población, que no tenían, dice, ni para comer. Y sin embargo, tuve que decirles la verdad, y hubo gente que dio su única gallinita que tenía, su único animalito. Y dice, y hermano, regresé años después y eran los más prósperos de esos. Porque Dios es ¿qué? Fiel. Es fiel, no hay duda. Tenemos que reconocer todo lo que tenemos en la carne. En la carne están esos, tanta cosa que se niega a Dios. Vamos a orar por los diezmos. ¿Ya te dio tu sobre? ¿Ya se lo regresaste? ¡Ay, qué rápido! Voy a orar por ellos. Padre mío, Señor, teme a Jehová, teme a Jehová, teme a Jehová. Y diezmar, Señor, es temer, porque eres fiel, Señor. No importa lo que pase, nunca faltará el pan en mi casa, porque tú eres mi Dios y eres mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a despedirnos con una alabanza. Ya nos va aquí muy en trono, aquí los hermanos. Y recuerda, nos vemos el miércoles, tenemos servicio aquí a las 8 de la noche, y el sábado nos vemos aquí a las 7 de la noche. ¿Sí? ¿Les parece bien la hora? ¿Sí? A las 8 para el servicio normal, y el sábado para la noche de alabanza, ¿no? Lo hacemos de 7 a 10. Vamos a celebrar Santa Cena. Amén. Santa Cena vamos a celebrar ese día. Entonces empezamos a las meras 7 de la noche. Yo le pedí a los músicos que lleguen a las que lleguemos aquí a las 6:15 para estar instalados, y a las meras 7 empezamos con la alabanza. Después vamos a tener una prédica y celebraremos la Santa Cena, y después, así, la cena de nosotros. Es que no te olvides de traer algo, lo que tú quieras traer, no te preocupes, no se trata de que va a costar 450 para socios y 600 para los socios, ¿no? Tú tráete un platillo, el que quieras, no te pongo, no te restringo, trae lo que te vas a comer y un poquito más para que compartas con los hermanos, ¿sí? ¿Sí? Te traes tus refrescos y todo, y aquí nos vemos el sábado. Ponte de pie, vamos a subirnos con la alabanza.